Imagina que tienes que hacer un viaje muy urgente, muy importante para visitar a alguien muy querido. ¿No estarías preocupado de tener tus pasajes, tus documentos todo al día y de tener muy bien y claro cuál es tu itinerario? ¿No serías muy cuidadoso, especialmente de no llegar tarde al aeropuerto para no perder ese vuelo? ¿Cómo te sentirías si perdieras tu avión por un descuido, por retraso, por un descuido tuyo? A cualquiera le causaría molestia, quizás hasta enojo, frustración definitivamente, incluso hasta dolor, no solamente por el costo del vuelo que has perdido, sino también por la importancia de ese viaje. Confundirte de avión es algo terrible. ¿Cuánto más importante es tener seguridad de nuestro viaje a la eternidad? Querido hermano, querido amigo, amiga que estás viendo o escuchando este mensaje, te quiero pedir que medites seriamente en el tema de tu viaje espiritual, del destino. Y si tienes seguridad, ¿a dónde vas a llegar? ¿Cómo puedes saber tú si eres realmente un verdadero cristiano, un verdadero creyente? ¿Puedes tener seguridad de tu salvación? ¿Hay alguna forma de saber que estás en el avión correcto, de que no te has equivocado, que no te has subido a un avión, a un vuelo incorrecto? Sobre todo teniendo en cuenta el destino es muchísimo más importante. Estamos hablando de nuestra vida eterna. Y hoy muchos afirman estar en el camino correcto, estar en el vuelo correcto, en el avión correcto. Muchos afirman que están en el lugar correcto, que saben lo que han creído. Y no estoy hablando de otras religiones, estoy hablando dentro del mismo cristianismo, porque hay muchos ministerios cristianos, muchas iglesias cristianas, muchos predicadores, pastores, líderes, sacerdotes, etcétera, etcétera. Incluso hoy día hablamos, se ve incluso de gente que se llama a sí mismo profeta, apóstol. ¿Cómo saber en un medio donde tantos dicen hablar de parte de Dios, tener revelaciones? ¿Cómo saber que estás escuchando el mensaje correcto, que estás depositando tu fe en el lugar correcto, y que tu fe es verdaderamente bíblica o no? Para muchos quizás lo importante es simplemente creer. Muchos piensan que al final todas las iglesias hablan básicamente de lo mismo. ¿Será que es así? Para el apóstol Juan, este era un tema que le preocupaba mucho. Porque desde los primeros años de la iglesia cristiana, estamos hablando del primer siglo, comenzaron a aparecer como hoy maestros que decían tener la última revelación acerca de Jesús o la verdadera revelación acerca de Cristo. Y estos maestros estaban convenciendo a muchos cristianos. Por eso es que el apóstol Juan vio esto, pero no como otras caras del mismo diamante, no como expresiones de una variedad cristiana, sino que él vio claramente esto como una completamente distinta cosa que arrastraba a los cristianos por el camino del error y que terminaba en el infierno. Para Juan no era un tipo de cristianismo, una revelación. Juan escribió de hecho su evangelio para asegurarse de que los cristianos supieran bien cuál es la enseñanza verdadera y correcta acerca de Jesús. Y luego escribió estas cartas que estamos estudiando ahora para contrarrestar, para responder a estos maestros que decían tener la última revelación y que estaban saturando a la iglesia con su enseñanza.
En estos versos, Juan está respondiendo básicamente 3 errores que estos falsos maestros habían introducido en la iglesia. Juan se dirige a cada uno de estos errores comenzando con la frase, si decimos que. Mira el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas. Ahora mira el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado. Y en el verso 10, si decimos que no hemos pecado, etcétera, etcétera. 3 falsas enseñanzas que estaban remeciendo a la iglesia y que Juan va a refutar desde el verso 5 hasta el capítulo 2, verso 10. Y hoy nos vamos a concentrar en el primer error que estaban enseñando estos falsos maestros y la respuesta que Juan da para corregir y para, sobre todo, dar seguridad de la fe a los cristianos. Y yo creo, estoy convencido que los creyentes de todas las épocas deben volver a estas cartas de Juan y estudiarlas para comprobar que ellos mismos no han caído en errores o enseñanzas semejantes a las enseñanzas que estaban atacando la certeza cristiana, la fe verdadera, ya desde los tiempos del apóstol Juan. Te invito a orar. Poderoso Señor, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Lo primero que tiene Juan para decir es acerca de Dios. En el verso 6 dice, Dios es luz. Lo segundo que Juan tiene que decir es acerca de aquellos que dicen tener una comunión con el Dios de la luz, pero que andan en la oscuridad. Juan dice que ellos simplemente mienten, son hipócritas. Y lo tercero que Juan tiene que decir en estos versos está en el verso 7 y es una descripción de cómo se ve la vida de un cristiano verdadero. ¿Cómo se ve? Se ve como alguien que anda en búsqueda de la santidad. Se ve en una comunidad donde la gente se pastorea mutuamente, perdonándose los pecados, confesándose mutuamente y creciendo en la santidad. No se ve como una perfección instantánea, sino como un caminar diario y perseverante en el arrepentimiento y la confesión sincera. Esas son las 3 cosas que básicamente Juan dice en estos 3 versos. Ahora vamos a profundizar en cada una de estas 3 cosas. Primero, Dios es luz. Por lo tanto, una vida que se inclina a la oscuridad no está en comunión con Él. Habían surgido muchos profetas, maestros que decían tener una revelación, una inspiración directamente entregada a ellos por el Espíritu. Para muchos cristianos en el siglo I fue muy difícil discernir si esto era verdad o no. Porque estos maestros hablaban con mucha pasión y además sus palabras y sus argumentos eran muy convincentes y realmente se veían como personas inspiradas. Además, sus experiencias, los testimonios que daban de sus experiencias espirituales eran muy cautivantes. Y ellos se veían como personas sinceras y apasionadas. ¿Qué puedes decirle o cómo puedes refutarle a alguien que afirma que su enseñanza fue entregada directamente por un ángel, en una visión, en un sueño, o por el mismo Jesús, en una aparición o una visión? ¿Cómo puedes refutar eso? Muchos eran convencidos por esta
esta gente que decía precisamente haber recibido esta revelación. Juan vio esto y él responde en esta carta a estos maestros. Juan responde también desde su experiencia, pero su experiencia no es mística, emocional. Juan no habla de revelaciones o visiones. Él no habla de un espíritu, una revelación especial, una visión, aunque Juan sí tuvo una visión, el libro de Apocalipsis tiene que ver con eso. Pero en esta carta, para refutar a estos maestros, él habla del Jesús histórico. Juan dice desde los primeros versos, los primeros 4 versos, que él está dando testimonio y le interesa solamente hablar de aquello que él ha visto con sus ojos, de lo que sus manos palparon. Él estuvo con Jesús en carne y hueso. Él escuchó al Maestro y eso es lo que él afirma. Es su testimonio. Juan está apelando a un evento histórico, a su encuentro personal con Jesús. Y ahora, en este verso 5, él va a apelar a la fe y a la doctrina también histórica. Él no habla de una nueva revelación que recibió de Jesús o de un espíritu, de un ángel, sino que él habla de aquello que el pueblo de Israel ya conocía y ya recibió desde siglos inmemoriales atrás en su historia y que ya estaba registrado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Juan dice que el mensaje de Jesús fue simple. Dios es luz. Ese es el mensaje que recibió, que oyó de Jesús. En otras palabras, nada nuevo, sino algo que ya estaba enseñado y enraizado en la doctrina del Antiguo Testamento. Los judíos, el pueblo descendiente de los israelitas, conocían muy bien esta verdad teológica. Ya desde el Éxodo en el Antiguo Testamento, ellos sabían que Dios se presentó por ejemplo, a Moisés en Éxodo 3, en medio del fuego, en una zarza que ardía. Y más adelante, en el mismo Éxodo, la presencia de Dios alumbraba, iluminaba, era la luz que guiaba a su pueblo en el desierto como una columna de fuego. Y cuando construyeron el tabernáculo, la presencia de Dios estaba en ese lugar y era representada por medio de lámparas que alumbraban el lugar santo, por medio del candelabro que estaba ahí. La luz hablaba de la presencia de Dios en el tabernáculo. Ya los salmos en el Antiguo Testamento cantan lo siguiente: bendice alma mía, Señor, cuán grande eres, Señor mi Dios, estás rodeado de gloria y de esplendor, te has revestido de luz. Salmo 104. Y también en el Salmo 4, verso 6, se clama por la luz de Dios. Son muchos, dice el Salmo, los que preguntan: ¿quién nos hará ver el bien? Que la luz de tu rostro, Señor, nos ilumine. Una y otra vez el Antiguo Testamento describe la obra de Dios como traer luz y eliminar la oscuridad. Segundo de Samuel dice: Señor mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida, tú eres la luz de mis tinieblas. Y el libro de Esdras dice en capítulo 9, verso 8, pero ahora ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida.
El Salmo 13:3 dice, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos y manténme con vida. El Salmo 18:28, Señor mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida, tú eres la luz de mis tinieblas. Y el Salmo 19:8, los preceptos, la ley del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. Por todo el Antiguo Testamento se enseña que Dios es la luz. Su luz es vida, su luz es salvación, es santidad, es su ley, es su presencia para su pueblo. Y Juan dice básicamente esto que el Antiguo Testamento ha repetido tantas veces. Queridos, Juan no está interesado en presentar algo nuevo a la iglesia, algo atractivo, sino que Él está hablando de algo que ya ha sido revelado por el testimonio indiscutible de todas las Escrituras. Queridos, mucho cuidado con aquellos que dicen que Dios está hablando algo nuevo. Ese nunca fue el mensaje de Jesús, traer algo nuevo, algo diferente. Tampoco fue el mensaje de los apóstoles. Ellos siempre predicaron y enseñaron desde las Escrituras. Una y otra vez se dice, esto hizo Jesús, esto dijo Jesús, cumpliendo lo dicho por el profeta, o en cumplimiento a lo que decía tal libro, tal profeta, o Moisés. Juan dice que ese fue el testimonio de Jesús, el mensaje que escucharon, un mensaje simple, un mensaje antiguo. Dios es luz. Y el mensaje del Nuevo Testamento tampoco es diferente. Vemos en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento que registran, por ejemplo, Lucas registra cuando Jesús fue presentado en el templo siendo niño, este hombre llamado Simeón celebra la llegada de Jesús, de este niño, de este bebé, como la luz de revelación, la luz para las naciones. Y Mateo describe el ministerio de Jesús como luz para los que están en tinieblas, citando al profeta Isaías. Y el mismo Juan en el Evangelio enseñó que Jesús era la luz verdadera. Y Jesús, sus palabras, hablando de él mismo, dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también dijo Jesús, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y otra vez en Juan 12:46, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Ves? Hermano, ¿te das cuenta? A diferencia de las grandilocuentes afirmaciones de los falsos maestros que decían tener una revelación nueva, la teología y la enseñanza de Juan es simple. Dios es luz. Jesús es Dios, por lo tanto, Jesús es la luz. Juan dice, Dios es luz, perfecto, justo, santo. Su luz se manifiesta, se ve, se expresa enteramente en Jesús. Y esta es una verdad que tiene una aplicación muy práctica. Y esa es otra cosa, la doctrina de Juan es muy práctica. La doctrina de Cristo es muy práctica. O se vive en la luz o se vive en las tinieblas. En otras palabras, nuestra forma de vivir demuestra nuestra verdadera condición espiritual. Es fácil para cualquiera decir, tengo la luz, o ando, camino en la luz. Es fácil decir, tuve una experiencia, tuve un encuentro, me habló un ángel, fui al cielo.
haber tenido una experiencia sobrenatural. Cualquiera puede afirmar, decir eso. Haber recibido una profecía, tener una nueva unción. Eso era lo que estaban diciendo los falsos maestros. La respuesta de Juan es: ¿cómo vives en tu diario irregular, normal vivir? O estás bajo la luz de la enseñanza de Cristo o estás en tinieblas. Eso es lo siguiente que Juan dice en el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Juan dice, no podemos decir que tenemos un encuentro con Dios, un caminar profundo, espiritual, íntimo con Dios y al mismo tiempo estar contaminados por el pecado. No puedo decir que tengo una relación, una revelación, un encuentro con Dios y estoy en mi vida andando en inmoralidad. La idea de que puedo tener comunión con Dios mientras ando en inmoralidad es falsa. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Recientemente vi un video de un sermón de uno de estos nuevos apóstoles que tiene una mega iglesia, una iglesia gigante en Centroamérica. Este es un sermón reciente donde este apóstol le estaba diciendo a su congregación que Dios le había hablado y que le respaldaba a él en su divorcio con su esposa. En sus propias palabras, este apóstol dice que Dios le habló y le dio señales de que estaba todavía con él, a pesar de que se estaba divorciando. Las señales eran, uno, todavía él podía sentir la presencia de Dios y su iglesia podía sentir la presencia de Dios. Y la segunda señal es que el pueblo, o sea, la iglesia, le apoyaba. O sea, puedes cometer un pecado, puedes pecar, pero si sientes la presencia de Dios y hay gente que te respalda, no estás mal. Queridos, la lucha de Juan no era algo único y exclusivo de su época. Todavía hoy hay falsos maestros y engañadores que están engañando y mintiendo a la iglesia, a los cristianos. Y muchos son seducidos por esta falsa doctrina. Si alguien dice, si escuchas a alguien predicar o decir, o alguien te habla y te dice, mira, Dios dice, Dios me dijo, y luego no abre su Biblia, no le escuches. Si alguien dice, Dios ha hablado y luego no lee un texto bíblico, no le creas. Dios ya ha hablado y todo lo que tiene que decir para que su pueblo tenga vida eterna está aquí. No hay más nueva revelación. Los falsos maestros en tiempos de Juan tenían una fuerte influencia de la filosofía de Platón, que enseñaba básicamente que lo espiritual no tiene relación con lo material. Por lo tanto, Dios, que es espíritu, que es puro, perfecto, no puede relacionarse con el mundo material, que es imperfecto. Para ellos, Dios estaba tan separado de nuestro mundo que las cuestiones materiales, las cuestiones de esta vida, no le importaban o no le afectaban. Así que el pecado no tenía mucha importancia. Lo importante era que estés con Dios, que hayas tenido un encuentro con Él, que tengas una experiencia mística, que la sigas en espíritu. Daba lo mismo si su vida estaba en inmoralidad, en pecado, porque Dios se fijaba solo en el alma. No le interesaba nuestros cuerpos ni lo que hacemos con ellos. Y muchos
en la iglesia del primer siglo fueron engañados, descreyeron y daban lugar al pecado, porque la presencia de Dios todavía estaba con ellos. Exactamente el mismo mensaje. Juan dice que Dios es luz y espera que su pueblo sea un pueblo de luz. Literalmente en el verso 6 Juan está diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, caminamos en las tinieblas, mentimos. El verbo andar habla de algo que se vive, de algo continuo. No se trata de algo que pasa por medio de una sola experiencia. La vida de fe genuina es un andar, un vivir, un hábito. Es algo que se practica día a día. En lo práctico, en la vida real, en nuestras acciones. Proverbios dice, yo voy por el camino recto, camino por las sendas de la justicia. Y el profeta Isaías hace el siguiente llamado. Vengan ustedes, los de la casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Y el apóstol Pablo también en Efesios dice, anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Estos maestros estaban andando en la oscuridad. No eran creyentes verdaderos. Decían ser cristianos, pero la obra de Cristo no era evidente en su comportamiento, en su diario vivir. Los hábitos que diariamente escogían, las decisiones que diariamente tomaban, era elegir la oscuridad, elegir el pecado, en vez de Dios la luz. Por eso Juan dice al final del verso 6, no ponen en práctica la verdad. Para Juan el verdadero cristianismo no es una experiencia religiosa, tener un encuentro místico emocional. No es algo que se hace una sola vez por medio de una oración, en un evento. No es mera teología, no es mero conocimiento que lo adquieres leyendo montones de libros, ni con un encuentro sobrenatural siquiera, sino que es algo práctico. Un encuentro real con Dios para Juan es algo que te transforma y se ve en la vida diaria. Por eso es que finalmente en el verso 7 Juan va a hablar de cómo se debe ver aquel que camina en la luz, cómo andar en la luz. Eso es lo que expone en el verso 7. Dice así, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabes tú que eres un cristiano de verdad? ¿Cómo sé que no me he subido al avión equivocado? ¿Que estoy yendo realmente en el destino, hacia mi destino final, en el lugar correcto, bien encaminado? Juan está respondiendo precisamente esa pregunta en este verso. Pero ¿sabes qué? Me llama mucho la atención cómo aplica Juan la teología y la lógica. Juan dijo que Dios es luz. Por lo tanto, sería lógico decir que los que andan en la luz tienen comunión con Dios, ¿no es cierto? Pero él no dice eso. Juan dice que los que viven en la luz tienen comunión con otros creyentes. Muy interesante. Y esto tiene una aplicación muy poderosa para nosotros. La comunión unos con otros es la consecuencia de andar en la luz. Esta gente decía, nosotros estamos en la luz porque tenemos comunión con Dios. Juan dice, los que están en la luz tienen comunión unos con otros. Hermanos, no subestimemos la importancia de pertenecer a la comunidad
cristiana, una comunidad donde se predica las escrituras, se practica la confesión, el arrepentimiento es sincero y el perdón y el amor cristiano se vive. La evidencia de una fe verdadera se ve en comunidad, en el diario vivir, en cómo la vida de nosotros está siendo transformada. Y tú lo ves porque yo te abro las puertas de mi casa y tú puedes ver cómo vivo. Y yo puedo ver cómo tú vives. Hay comunidad, no este secretismo, no esta separación. Los falsos maestros se consideraban personas elevadas que habían alcanzado niveles de espiritualidad alta. Y lo que esta forma de pensar generaba en ellos, en lo práctico, era que se separaban de la comunidad. Entraban en una nueva dimensión, en una especie de élite espiritual. Eran súper elevados. No se relacionaban con nadie. Nadie miraba, nadie veía cómo estaba viviendo esa persona en el interior de su familia, de su hogar, cómo era como esposo, como padre. Por eso estos líderes tienden a vestir diferente, andar diferente que el resto, hablar diferente que el resto, sus casas tienen que ser diferentes. Son una especie de élite de Dios, seres especiales con revelaciones especiales. Para Juan no hay lugar al elitismo espiritual, ni gente más elevada que otra. Para Juan, la evidencia de estar en la luz es vivir en comunidad. Ojo con los que dicen hablar de parte de Dios y viven desconectados de una comunidad. Ojo. La espiritualidad deshonesta siempre lleva a comunidades fracturadas, al elitismo espiritual, a divisiones. Gente que no está dispuesta a rendir cuentas a nadie de lo que gana, de cómo gasta su dinero, de cómo vive su vida amorosa, cómo están sus relaciones dentro de su familia, con sus colegas, con sus amistades, cómo son sus palabras, cómo está su moralidad, lo que ve, lo que escucha. Gente que se cierra a ser observada, gente que no tiene una franca confesión de pecado, que no admite sus debilidades. Queridos, cuán importante es crecer en una vida comunitaria sencilla y abierta, honesta. No tenemos por qué fingir que somos perfectos, porque nadie lo es. Por eso Juan dice aquí que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, porque necesitamos esa limpieza. Ninguno de nosotros es perfecto. Juan quiere que los cristianos caminen en la luz. Caminar, vivir, son verbos presentes continuos. Hablan de práctica, hablan de la vida. Por eso habla de comunidad, de algo que se vive. La confesión nos lleva a la sangre de Jesús. Tener un espíritu de rendir cuentas entre nosotros. Incluso el pastor está llamado a hacer eso. El pastor no es una especie de super cristiano que está alejado de los demás. Es otro cristiano que también necesita ser pastoreado. ¿Por quién? Por la congregación, la comunidad. Es verdad que el pastor tiene otras responsabilidades, sobre todo en la enseñanza, en la oración, pero en ninguna manera es una élite, alguien que no debe abrir su vida, su corazón a otros. Juan está hablando de esta comunidad donde el arrepentimiento y el perdón y la limpieza de la sangre de Cristo es algo que se practica y se vive entre todos.
Muchos todavía creen que arrepentirse de mis pecados y confesar mi pecado es algo que se hace solamente para entrar en el reino y que luego voy creciendo en otras cosas. Pero para Juan, esa era una forma de vivir en la comunidad, algo que la comunidad debería practicar, porque la verdad es que nunca dejamos de necesitar el Evangelio, nunca dejamos de necesitar esa sangre que nos limpia de todo pecado. Queridos hermanos, afirmemos nuestra comunidad de fe en la práctica mutua del amor, de la confesión y el perdón. Te animo a que abras tu vida con otro cristiano, que tomes el riesgo de abrir tu corazón, tu vida, de rendir cuentas a otro cristiano en comunidad. Porque eso es lo que Juan está diciendo. ¿Cómo saber si soy cristiano? ¿Cómo saber si mi fe es verdadera? Juan diría, cuando veo a una persona que está persiguiendo a Dios, que está persiguiendo la santidad en su vida, que está persiguiendo la piedad, que está en comunión con otros cristianos, con quienes practica esta rendición de cuentas mutua, de confesarse sus luchas, sus errores y de perdonarse mutuamente, de orar los unos por los otros, porque no son perfectos y tropiezan, pero perseveran. Esos son cristianos, diría Juan. ¿Cuál sería el diagnóstico de Juan a la iglesia cristiana chilena hoy? ¿Cuál sería su diagnóstico de nuestra comunidad de fe en San Juan, de ti, de mí? Rindamos nuestras vidas a Dios. Pongámonos a nosotros mismos en su luz. Dejemos que su luz revele la oscuridad que todavía está en nosotros. Y en lugar de esconder esa oscuridad, saquémosla a la luz por medio de la confesión. Practiquemos esto en comunidad. Esa es la manera de andar en la luz. No dejemos que falsos maestros, falsas enseñanzas nos digan lo contrario. Juan nos llama a considerar esto seriamente. Te invito a orar. Padre, líbranos de cualquier engaño que pueda llegar a nosotros por falsos maestros, falsas doctrinas, de personas que hablan en nombre de Dios, pero que no abren las Escrituras. Líbranos, Señor, de cualquiera de estas enseñanzas que puede haber quedado en nuestras mentes y corazones, de cualquier error que incluso por nuestro propio pecado surja, porque es fácil, Padre, es fácil poner pretextos a nuestro pecado, cuando tú quieres que lo saquemos a tu luz, que confesemos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a vivir en la luz. Como iglesia, como familia, como comunidad de fe, queremos ser una comunidad que anda en la luz. Todo esto te lo pedimos. A Dios Padre, quien primero nos amó y nos hizo aceptos en el amado. A Dios Hijo, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. A Dios el Espíritu Santo, quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones. A ti sea todo honor y gloria, ahora y por la eternidad.